ante todo, buenos días a todos. Quisiera agradecer la invitación a estas jornadas del Banco Central de la República Argentina, de Miguel Ángel Peche, a quien tengo el honor de conocer ya 15 años, creo que nos conocemos, ¿no? Muchas gracias. Voy a tratar de hablar de temas un poco más generales. Y realmente tenemos varios desafíos. Conversando un poco antes de comenzar la sesión, realmente, ¿quién sabe los desafíos del futuro? Algunos los podemos ver, otros realmente son difíciles de prever. Si me pregunté 2019, COVID, sí, claro, hay una chance de epidemia, por hacia 2034, nadie sabe cuándo. La guerra Rusia-Ucrania, no, Putin no va a ser tan loco de invadir, no va a ser. Inflación. Hemos tenido todo el periodo de la gran moderación de los 90s. Hemos después tenido Lehman. Durante casi 30 años, los bancos centrales de países desarrollados se han acostumbrado a ver la inflación tan baja. Inclusive el desafío era cómo subir la inflación. Y tenemos ahora un padrón de inflación que era inimaginable para la mayor parte de países desarrollados simplemente 2 años atrás. O sea, probablemente van a haber nuevos problemas. Otro, la subida de tasas de interés, eso sí probablemente la gente que está más tiempo en el mercado obviamente lo reconoce. Pues ustedes van a cualquier mesa en Londres o en Nueva York, los sueldos tienen menos de 30 años. Esta gente nunca ha visto tasas muy encima de cero. Recuerdo que antes de Lehman, la tasa de interés normal era 4 y pico. Estamos regresando un poco a eso, pero se ve como una gran sorpresa, como un nuevo mundo, etcétera, ¿no? Cosa que los mercados no terminan de asimilar. Inclusive cuando ustedes ven que se proyecta la tasa de interés del FED, hasta hace poco decían 5,25, ahora 5, típicamente señalan que incluso el próximo año va a haber una baja. Puede pasar, por tal como se presenta el escenario, probablemente la inflación todavía se mantenga algo alta. Entonces esta frase que usan muchos los norteamericanos, higher for longer, probablemente se mantenga. Sí, tal vez lleguen a 5, 5,25, no, incluso no puede descartarse niveles mayores, pues se va a mantener hasta asegurarse que la tasa baje. Y cuando converso con mis colegas de todas partes, hemos subido tanto la tasa de interés que no queremos cometer el error de bajarla anticipadamente. Nosotros hemos subido 16 meses consecutivos la tasa. Yo no voy a querer, después de ese esfuerzo, si entra la primera señal, adelantarme a bajar la tasa de interés. Vamos a ser prudentes. Y un episodio que se recuerda continuamente de Estados Unidos ahora es Volcker. Volcker subió la tasa de interés, después se vio los efectos recesivos, el Congreso norteamericano le criticaba y bajó nuevamente la tasa de interés. ¿Qué pasó? La inflación nuevamente se disparó y tuvo que subir todavía mucho más la tasa de interés y causar una recesión incluso más profunda. Eso de Volcker lo tiene en la cabeza todos los miembros del FED. No cometer ese error. Eso no quiere decir que no bajen si hay recesión, obviamente. Lo que digo es que probablemente van a actuar con mucha prudencia, porque quieren asegurarse que la inflación efectivamente se controle. Y de paso aprovecho porque creo que no lo tengo en el texto. Creo que la perspectiva, no sé, bueno, la mayor parte de los bancos centrales están pensando que su inflación baja. Ese no es el problema. El problema es que temen que se quede a un nivel muy alto. O sea, que Estados Unidos baje a 4 o a 3,5 y bajar esa cantidad adicional a 2 es lo que puede dar mucho esfuerzo. Incluso las presiones, si estamos terminando con una inflación de 3,5 o 3 en Europa, pueden ser tales que la presión política sea, mira, ya has conseguido bajar la inflación, ya no insistas más, ¿no? Pero bueno, es un tema. El otro tema que voy a tratar es la apreciación del dólar, que Estados Unidos es un tema importante. Si bien después de que la inflación de octubre salió más baja en Estados Unidos, los mercados se calmaron y hemos visto la mayor parte de los días, inclusive, con el dólar debilitándose frente a muchas monedas. No siempre, basta cualquier noticia negativa para que nuevamente el dólar se fortalezca. Pero bueno, los desafíos inmediatos
son este riesgo de que la inflación sea alta y persista. Riesgo de estabilidad financiera, no sé si se producirán, pero hemos visto ya el caso de compañías de seguros en Inglaterra, que incluso hizo que cayera el gobierno británico, que cayera Liz Truss. Hay temor que haya apalancamiento en muchos sectores que todavía no vemos. Los principales bancos de inversión, y una reunión que se hizo en New York Fed después de Washington, creen que no hay tanto riesgo en el sistema financiero. O sea, de un Lehman no lo ven. Por sorpresas, pero que no se transmitan tanto. Lo que sí hay, el temor, es que la subida de tasas de interés afecte el mercado de propiedad inmobiliaria y las hipotecas, particularmente en países como Inglaterra o países en la zona del euro, donde gran parte de las hipotecas tienen tasa variable. España, 71% tasa variable, Holanda, más del 90% tasa variable. Entonces, subir la tasa puede significar subir la cotidianidad 30-35%. Y recuerden ustedes, incluso países donde nunca hubo burbuja inmobiliaria como Alemania, cuando la tasa estaba negativa o cero en depósitos, las familias normales no se meten en acciones, se ponen en depósitos y por los depósitos le van a pagar menos que cero, se van a comprar lo que ven siempre, inmuebles. Y no es sorprender con tasas tan bajas hipotecarias que el precio de los inmuebles subiera, y ahora probablemente algunos de ellos van a tener que sufrir. Pero ya se han notado en unos países que incluso han puesto tope, pero lo normal va a ser que los gobiernos van a tratar de presionar a los bancos para que extiendan el plazo de las hipotecas. Es decir, probablemente sí va a causar un efecto, pero probablemente no tan dramático, se va a buscar realmente que la capacidad de pago no sea tan afectada, ¿no? Bueno, los otros problemas son, bueno, ¿qué se deben considerar emergentes? O sea, obviamente estamos con niveles de deuda mayores que antes del COVID. No sé si habrá problemas. Intuyo que no. Ustedes me dirán, pero miren lo que pasó en Gran Bretaña, cómo subieron los bonos. Puede que sí, pero creo que todavía probablemente va a pasar un tiempo para que haya desconfianza importante de países desarrollados. Países emergentes puede ser más peligroso, y de ahí la preocupación que tienen varios países de la región, que tienen todavía deudas sobre productos relativamente altas, Brasil, pongamos, 90 y tantos, Colombia 70, y esos países sí pueden tener a un momento una rebaja en su calificación, y otros parecidos, digamos, que tengan niveles elevados. Y de repente, al tratar dólar alto, trata un poco más eso. Bueno, y el otro es riesgo de mayor inflación, y esta cosa que le voy a tratar un poco, pero todavía no se produce, la desglobalización. O sea, todo el mundo habla de desglobalización, pero cuando le preguntan a los países, ¿se está produciendo? No, parece no producirse todavía. Es un riesgo a futuro. Hemos visto que los alemanes no van a querer nunca más depender de un proveedor de gas por las consecuencias que están teniendo. Estamos viendo que Estados Unidos cada vez quiere depender menos de algunos productos de China. China es consciente también que las restricciones pueden poner Estados Unidos, va a querer también depender algo menos, pero todavía no se aprecia claramente esta desglobalización. Podrá notarse el futuro, habrá que verlo. Janet Yellen, el actual secretario de Tesoro, dio un discurso en el Consejo Atlántico, ahora ya unos pocos meses, 3, 4 meses, en que hablaba más que que probablemente hay una reaccionación en varios países. Algo parecido al nearshoring o reshoring, o sea, pero más diversificar, más que apostar por vecinos. Obviamente muchos de los vecinos van a beneficiarse más que los otros, pero la apuesta es no depender de pocas fuentes por los problemas que pudiera haber, ¿no? Más que necesariamente se produzca en Estados Unidos. Pero bueno, y un tema que voy a tratar, cambios demográficos. Incluso América Latina ya está enfrentando cambios demográficos, hay varios países en la región. Así mismo, está con una tasa de natalidad menor que en Estados Unidos,
Cuando ve las proyecciones, no de las Naciones Unidas, una que sacó Pew, pongamos, hace 2 años, la cantidad de países que se espera que su población caiga al fin del siglo es enorme. Está Argentina, está Perú, está en gran parte de los países. En el caso de países como España e Italia se espera que caiga casi la mitad de la población. En caso de China, se espera que su población de 2100 sea la mitad de la de ahora, con consecuencias enormes, no solo sobre consumo, ahorro, etcétera, e incluso implicancias geopolíticas. O sea, en la proyección de China cae su población 50, Estados Unidos sube 50 por migración, que obviamente tiene un impacto geopolítico enorme, digamos, a futuro, ¿no? Y bueno, cambio climático, lo estamos viendo acá, qué ha pasado con las cosechas, en Paraguay, cómo ha afectado. En la subida de alimentos del 2021 fue en gran medida por problemas climáticos que afectaron a gran parte de las cosechas. Este año algunos países parece que van a tener mejor clima, no Argentina y Paraguay todavía está en duda, parece, pero Brasil parece que tiene buen clima, Australia, Canadá. O sea, hay que ver y qué pasa con la guerra Rusia-Ucrania, pero lo cierto es que una variabilidad mucho mayor. Recuerden ustedes, la demanda no cambia bruscamente en granos, lo que cambia es la oferta, y básicamente por problemas climáticos, ¿no? Y bueno, y un punto que ojalá pueda tratar, porque estoy, creo, extendiendo en la primera parte, es pagos digitales. El pago, de repente lo digo acá y ya no. La geografía de pagos digitales, el ecosistema de pagos digitales, va a ser completamente distinto en 10 años que ahora. Todavía no tenemos claro probablemente cómo va a ser, porque estamos viendo cómo todos los bancos centrales están empeñados realmente en tener un sistema de pagos mucho más ágil, eficiente, y muchos trabajando en moneda digital. Algunos han dicho todavía, incluso países importantes como Japón, Finlandia, etcétera, varios, pero lo cierto es que todos vienen trabajando y todavía no queda claro cómo va a ser. Probablemente vamos a poder tener una moneda digital que ordene pagos a los que se pueda cargar, que pueda servir para tokenizar operaciones financieras, pues no queda claro. Y realmente creo que la mayor parte de los bancos centrales, no sé que tengan muchos recursos, van a tratar de esperar que hace el resto, lo más grande, es porque es una inversión costosa, e incluso cualquier cambio tecnológico puede hacer que los millones que uno ha gastado terminen perdiéndose frente a una innovación que se produce en cualquier otra parte, ¿no? Vamos a ver. Bueno, la inflación que hemos comentado ha subido en todas partes, ha sido una sorpresa. Es importante, tal vez mencionar, nosotros nos conseguimos recién inflación de un dígito, el 9,7, que duró 7 años de hiperinflación a un dígito. Pero esa época, 96, 96 de Bolivia también consiguió un dígito. Bolivia había estabilizado prácticamente, ¿cuándo? 84, 85, o sea, después de casi 22 años recién llegó un dígito. Chile, 73, entra Pinochet, recién llega un dígito también por ahí. Israel, también llega un dígito. O sea, todos nos beneficiamos de esta gran moderación de la inflación mundial. Por eso varios países creemos, tenía inflación 2 dígitos, no consiguen bajarla, recién en la gran moderación también consiguen bajarla. Pero bueno, ahora estamos en un periodo de inflación alta. Incluso en la zona euro, la diversidad que uno ve, tasa de inflación es impresionante, ¿no? Países bálticos encima del 20% usan el euro. O sea, la política monetaria es la misma, es solo una para Europa, pero hay países que tienen inflación de 6, otros de más de 20, es una cosa impresionante. Mucho tiene que ver la energía, obviamente. Pero está subiendo en todas partes, excepto Asia, que sí, Japón está subiendo, creo que lo tengo ahí en un gráfico siguiente, perdón. Ahí está Japón, está subiendo, pero todavía está en un nivel sumamente bajo. Energía subió un montón, alimentos ha subido un montón, recuerden ustedes el yen se ha depreciado 40% desde fin de 2020, prácticamente los otros precios no están subiendo, lo que no es energía y alimentos, a pesar de la depreciación, casi 40% de depreciación en 22 meses o 23 meses. Bueno, un punto importante es la preocupación de todos. El choque tiene una mezcla de elementos de oferta que voy a tratar luego, pero también de demanda. Lo que pasa en las expansiones monetarias anteriores con Lehman
no se fueron a inflación de bienes, sino se fueron a media inflación de activos. Lo que hemos visto, la subida de precio de acciones, etcétera, ¿no? Y creo que mucho tiene que ver con política fiscal. El Banco Central compraba bonos por la política fiscal, excepto inicialmente con Obama, con Trump en la crisis y con Obama inmediatamente después, no ha sido expansiva en Estados Unidos hasta recién este periodo del COVID. Europa, tampoco. La aprobación de Alemania, que ha mantenido superávit fiscal todos esos años, hacía que realmente Europa en general no tuviera una política fiscal expansiva. Y fue solo política monetaria, que toma más tiempo. Ahora, más bien, la política fiscal se orientó a inyectar capacidad de gasto a las familias. En el caso de Estados Unidos era increíble, inclusive. El subsidio era más alto que lo que ganaba una persona en un sueldo en actividades de baja producción, en McDonald's. O sea, ganaba más que una tienda o un restaurante la persona que recibe el beneficio, que obviamente prefería no trabajar, si podía hacerlo, ¿no? Y sí, se fue al gasto, y se llevó al gasto con venganza. En un escenario en que además por las restricciones mismas de confinamiento, particularmente con ciudades que se cerraban en China, había aumentado un montón la dificultad de producir bienes. Y la demanda se fue a bienes, no a servicios, porque mucha gente no podía salir por el confinamiento. Pero fue demanda, una demanda que sube con restricción de oferta. Y eso ha causado en gran medida el problema. Y acá hemos regresado al rol de expectativas, que siempre es bien importante, y creo que para mantener la credibilidad, el Banco Central tiene que actuar un poco anticipadamente. Y creo que los países desarrollados, algunos al menos, la mayor parte, se han demorado. O sea, como dicen, han reaccionado muy tarde. Es cierto que era difícil saber que podía pasar esto. Es cierto que inclusive ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los precios parecían estabilizarse y parecía que esta narrativa de inflación transitoria podía ser la correcta, pero se ha tardado demasiado. América Latina y Europa del Este, más bien, sí, comenzó anticipadamente, ¿no? Brasil fue el que comenzó, bueno, también donde le subió la inflación un poco más alto, y después todos los han seguido de una forma u otra, y lo mismo realmente Europa Oriental, ¿no? Asia recién está reaccionando por no tiene inflación tan alta, y bueno, y estamos viendo Estados Unidos cómo comenzó, ha tenido 4 subidas, 75 puntos básicos, por lo tanto ahora ya pueda darse el lujo de ir moderando el ritmo de aumento, ¿no? 50 se espera ahora en diciembre. El problema, cuanto más se demore, creo yo, en reaccionar, probablemente va a tener que subir la tasa un poco más en el futuro. Si es que la inflación es transitoria, obviamente si fuera transitoria es otra historia. Y creo que de mí, en muchos también los bancos centrales, nadie quiere quedarse atrás de la curva, pero tampoco quiere nadie adelantarse demasiado a la curva y causar una recesión innecesaria. Entonces, es un arte y es difícil estimar, y muchas veces solo sabemos el resultado después. Antes podemos intuir y uno tiene que actuar con prudencia. Bueno, estas subidas de tasas que hemos visto en todas partes, lo de meta inflación en América Latina, ha reaccionado rápidamente prácticamente todos. Actualmente, casi todos los países, nosotros somos los que tenemos más baja en la región, 7,25, pero hemos subido de 0,25, 0 prácticamente, a 7,25 la tasa de interés. Bueno, acá es lo que a medida de aumento, de desconexión entre oferta y demanda, incluso puede verse cómo ha ido evolucionando. Bueno, no puede verse, yo puedo verlo, pero usted tal vez no. Se inició con choque de ofertas, pero después se transmitiendo efecto de segunda vuelta. El temor de todos es que la expectativa de inflación comience a ser afectadas. Y creo que algo están siendo afectadas. Bueno, todos los países hacen índice de difusión. En este caso está estable hace 4 meses, pues está el 70%, los ítems que aumentan más de 3%. Hacemos scrapping a supermercados y hemos visto que
hay que incrementar la frecuencia, pero lo que aumenta también es el aumento discrecional es algo mayor. Y hacemos encuestas que es interesante porque es una cosa cuando la inflación es más baja. Una buena parte de las empresas ajustaban precios menos de una vez al año. O sea, ajustaban cada año y medio, cada 2 años. Otras ajustaban una vez al año y pocas relativamente antes ajustaban más de una vez al año. Ahora sí se ha ido incrementando los que ajustan con algo más de frecuencia y los incrementos son un poco más grandes. Y algo parecido parece estar sucediendo en varios países. O sea, una vez que la inflación comienza a modificar también el comportamiento de los agentes. Y disculpe retorcer a Perú. Nosotros vemos hiperinflación, pasar de 1 a 2 dígitos con políticas muy malas demoró varios años. De 2 a 3 dígitos demoró años, pero mucho menos. De 3 a 4 dígitos ya se pasa muy rápidamente. O sea, este cambio de comportamiento es paulatino, pero una vez que se da, la gente se comienza a adelantar a los precios, no espera que le llegue la lista del proveedor, adelante los precios antes porque supone que el proveedor va a llegar con precios más altos, ¿no? Bueno, esto ya lo he visto, la inflación está subiendo en todas partes, alimentos y energía. Acá de repente se puede un poco la diferencia, en la siguiente. Bueno, no importa. Sí se nota, en Europa la diferencia es energía. España, que llegó a 2 dígitos de inflación, ahora está en 6, 7 creo, y es porque la energía la ha bajado. Francia no ha tenido nunca inflación tan alta, 6, 7, 6 algo también está, porque su energía es nuclear, depende menos del gas. España no tiene gas de Rusia, sino depende del gas de Argelia. O sea, energía parece estar marcando un poco la diferencia dentro de la zona. Lo malo es que el país más influyente en la zona euro es Alemania, y Alemania se está con inflación de 2 dígitos. Alemania está con la inflación más alta desde la de los 3 años inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, los alemanes que todavía extrañan a su Bundesbank, a su Deutschmark, frente al euro, están con una inflación pues, que para ellos es casi como si el mundo se viera abajo, ¿no? Pero bueno. El dólar estos son los episodios de apreciación del dólar. Han coincidido casi siempre con subida de tasa de interés de Estados Unidos, no siempre. El periodo más agudo ha sido Volcker. Con Reagan, sus primeros años fue un dólar fortísimo. Si alguien tiene una memoria mayor, el marco llegó a 1 y pico, el marco alemán. Después, cuando se revierte, la presión del dólar supera los 4. Disculpe, estoy hablando al revés. O sea, cuando el dólar se fortalece, llega a 4 y pico marcos por dólar. Después, en la segunda mitad de los 80s, llega a 1 y pico. O sea, vean los movimientos, casi realmente retrocede el 75%, le da una idea de lo fuerte que estuvo el dólar, casi el periodo más alto, que inicialmente causó recesión porque Estados Unidos entró en recesión con la subida de tasa de interés de Volcker. Por después ese tipo de cambio alto al final está beneficiando importaciones. O sea, el déficit en la balanza de pago de Reagan en su primer gobierno fue enorme al final. Obviamente, si Alemania se apreció tanto, puede exportar mucho más, etcétera, etcétera, ¿no? Pero inicialmente tiene impacto negativo y de repente trato sobre el otro periodo. La subida esta, que comienza en el 95, crisis asiática, crisis rusa. Países como los asiáticos, fuertemente endeudados sus corporaciones en dólares, un dólar fuerte, no ha sido tanto tasa de interés como el periodo anterior, pero un dólar fuerte hace realmente que las empresas vean más complicado el poder pagar la deuda, ¿no? Y sí, están dependiendo en exceso de dólar fuerte. Hubo crisis bancaria en gran parte de los países de América Latina, nosotros cerramos como 4 o 5 bancos pequeños, pero los cerramos. En el caso de Perú, recuerdo claramente, el primer semestre del 98, la expansión del crédito estuvo financiado 50% por línea de corto plazo del exterior. Cortan con la locura, o sea, después cortan la línea de corto plazo y se quedan sin fondeo los bancos, ¿no? Pero bueno. Bueno, acá son hechos estilizados, no necesariamente es fácil.
Cuando usamos hecho estilizado muchas veces nos olvidamos gran parte de la narrativa y la historia. Lo cierto es que sí puede causar problemas. Felizmente, quién sabe cuándo termine. El dólar termina de ser fuerte cuando deje de serlo. Pero ahora aparentemente está dejando de serlo fuerte, pero no sabemos. Cualquier nuevo temor puede desatar realmente que el dinero fluye a Estados Unidos. Y en Estados Unidos el dólar está fuerte por varias razones ahora. Frente a países desarrollados ha adelantado la subida de tasas. Segundo, los riesgos geopolíticos hacen que el dinero se refugie en Estados Unidos. Y tercero, es la economía, todavía a pesar de que está debilitándose la economía más fuerte de las desarrolladas. O sea, el crecimiento ha sido excepcional. Todavía es una tasa bajísima de desempleo, está haciendo que probablemente frente a los otros países ricos es la economía más robusta. Bueno, acá creo que estoy hablando mucho de ciclos. Bueno, un punto de repente que es una cosa reciente que ha prestado Maurice Osborne. Sí parece estar asociado, como mucho estilizado, a debilitamiento, al menos inicial, del crecimiento de países emergentes desarrollados. Y esta cosa también es de Osborne. En una conferencia de noviembre, que va a publicar el paper de Brookings ahora, o si no lo acaba de publicar, los países que tienen régimen cambiario flexible tienden a sufrir un poco menos, los que tienen inflación también un poco menos, y los que están menos expuestos a deuda en dólares. O sea, los no Corea, pongamos la crisis asiática del 97, ¿no? Bueno, un punto que se vuelve complicado es, en Jackson Hole en agosto hubo tratar de ver qué explicar la inflación, y realmente en el corto plazo es bien difícil hacerlo. No es que no sepa qué puede causar la inflación. Lo que yo puedo relacionar una cosa para medir a prever cuál va a ser la inflación del año pasado, eso es lo difícil. Lo monetario, sí, todo el mundo sabe que la inflación a largo es un fenómeno monetario. Pues trate de ligarme el crecimiento del monetario con la tasa de inflación del próximo año y me hace una respuesta. Especialmente cuando son bajas, cuando estamos hablando de inflación de 2, 3, 4%. Se vuelve sumamente complicado. No creo que tengan que usar agregado monetario. Recuerden ustedes que el agregado monetario se populariza en todo el mundo a fines de los 70. Volcker decidió utilizarlo, no lo utilizó del todo, pues decía que está utilizando agregados monetarios. Francia, Canadá, todo el mundo se puso a usar agregados monetarios. La frase del gobernador de Canadá del 83 es la más, creo, certera. No es que hayamos abandonado los agregados monetarios, ellos nos abandonaron a nosotros. No daban una buena medida para saber qué pasa con la inflación, porque la demanda no es tan estable. Y lo mismo, las curvas de Phillips tampoco están dando. Están tratando de hacer realmente curvas de Phillips sectoriales. Cuando ve países como España, pongamos, tasa de desempleo todavía bastante alta, pero comienza a haber presión de sueldos en muchos sectores, el mercado laboral es segmentado. O en Estados Unidos ahora vemos vacancias enormes con desempleo. No es tan fácil hacer una curva para toda la economía, que sea predictiva, que es lo importante. No creo que estoy terminando y creo que, bueno, termino con esto porque estoy en el tiempo límite casi. El desafío, esto lo trató el BIS en su informe anual en junio, es en régimen de inflación baja, nadie espera inflación. Lo decía Greenspan, o sea, realmente uno ha hecho su tarea como Banco Central cuando la gente no habla de inflación, pues nadie le interesa, porque espera los precios estables. Lo que decían los antiguos, ¿no? Que realmente el Banco Central dice como la tiroides o el riñón, que nadie se preocupa por él a no ser que tenga un problema de salud. Pues nadie está pensando en su tiroides, al menos nadie normal, no sé que tenga un problema, ¿no? Y no piense el Banco Central porque la inflación está baja. Y cuando la inflación está baja, los precios generales no importan tanto. La inflación varía más porque siempre hay corrección de precios relativos. Y estos precios relativos son los que explican en gran medida la inflación. Más bien cuando pasamos a un régimen de inflación más alto, está hablando 6%, 8%, no. Sí, el componente común, el componente inflacionario se vuelve más importante. Y los precios relativos se apoyan sobre eso. El problema en un caso con inflación baja, los ajustes son casi relativos. No está subiendo todos los años necesariamente. El otro sí.
las expectativas de inflación se alimentan, uno se adelanta a la inflación, uno, como ya sabe que la inflación va a ser 5%, prevé en su presupuesto que sus precios van a subir 5%, los otros van a subir 5%, y la dinámica se perpetúa. Y creo que estoy en el límite. Muchas gracias.